Ya son las 8:33 de la mañana y recibimos en los estudios de Universal al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. ¿Cómo le va, Heber? Bienvenido. Mariano, Nano, Cecilia, perdón. Un placer estar acá. Primero, la disculpa si me demoré en algo en estar acá presente. Es un gusto. Hacía tiempo que lo queríamos entrevistar, pero bueno, sí. Es un buen momento. Bueno, estamos en el ojo de la tormenta. Sí. O sea que el mejor momento no podías tener, Mariano. Sí, tal cual. Y justamente su nombre y su cartera aparece todos los días ahí en el centro de la escena. Y ayer tuvimos una conferencia que dio el Frente Amplio y ahí la coalición de izquierda afirmó que hay más de 50 casos de abuso policial en el último tiempo que ocurrieron durante detenciones. Ellos presentaron esas 50 denuncias, no dan el detalle de las 50, pero presentaron 50 casos con número de expediente, todo, y le dieron a usted un mes para que investigue. Le piden al gobierno que investigue y además Fernando Pereira, presidente de la coalición de izquierda que encabezó esa conferencia, le solicitó al gobierno separar malos de buenos policías. ¿Usted cómo tomó esta conferencia del Frente Amplio y el pedido posterior? Muy bien, yo creo que nosotros tenemos que escuchar todas las voces en esto, no podemos poner en el balde. A mí lo único que me dice, aunque se caliente el gobierno, ¿quién se calienta? Nadie está enojado en esta situación. 50 denuncias de abuso policial. Nosotros dijimos que había 136. ¿Serán parte de las 50 o son nuevas? No lo sé. Todavía no lo sabe eso. No lo sé. Presentaron una serie de números de expedientes. Si son números de expedientes, es porque ingresaron en el sistema. Claro, hay una denuncia. Entonces yo lo que tengo que averiguar es, ¿están en fiscalía? ¿Se hizo la investigación administrativa del ministerio? ¿O no se hizo? Si se hizo, ¿es clara la investigación en cuanto a tomar una acción? ¿O no es clara? ¿O esperamos a la fiscalía para tomar una decisión con respecto a una acusación? Porque todo el mundo es inocente hasta que se prueba lo contrario. ¿Y qué le pareció el plazo que le dieron? Le damos un mes al ministro para que investigue. Mucho tiempo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Lo puede resolver en menos días? Mucho menos. Pero no son los tiempos de la investigación. No, yo puedo informar al Frente Amplio de dónde está ese expediente. En qué está cada caso. Cada caso. Usted ya pidió que averigüe. Sí, por supuesto. Hay un caso, por ejemplo, que dice Fernando Pereira. El del oído. Perforación de tímpano. Es el golpe con la mano, ¿no? Bueno, perfecto. Muy bien. Esa situación es una situación que se dio en Tacuarembó. Entonces, como fue un caso que lo sacó así especialmente, como decir, bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Entonces dije, bueno, ayer de tarde, el director nacional, yo le pido al director, averígüeme este caso que habló Fernando Pereira de Tacuarembó. Y tengo el informe del jefe de policía de Tacuarembó, y es una persona que robó un celular, que se lo agarró, antes de que ingrese a la jefatura detenido por el robo, se le hace un chequeo médico. No es la policía, se hace un chequeo médico siempre, es el procedimiento. Sí, de hecho hay polémica por eso. Constatación de lesiones. Y el médico firma diciendo que no hay lesiones. Queda en libertad, emplazado, la persona, porque no es un delito de gran entidad como para que tuviera detenido y luego comunicado al fiscal para que lo formalice o no, ¿no? Esta situación es una persona que al otro día viene con el defensor de oficio a decir que tiene lesiones en el oído y hace la denuncia en la fiscalía. ¿Y qué dice? ¿Y qué hace la fiscal? No, porque recibimos la denuncia. No le da lugar a la denuncia porque hay una constatación de un médico que lo revisa. Igual no. Es el médico. ¿Acá qué están cuestionando? ¿Al médico? ¿A quién cuestionan? ¿Pero esa constatación no es de lesiones visibles? No. Es una revisión que le hace el médico. Bien. Entonces, frente a esas situaciones que... Porque en este caso se dice que... un caso. O sea, usted ahí dice que por lo menos... se aleja del micrófono porque se está sacando el saco. En Está dando calor. En este caso, Heber, usted dice, en el caso puntual de... Pero este caso, por ejemplo, es lo que primero... Ahí ustedes ya dicen que se comprobó que no hubo abuso. Bueno, claro. Entonces... Si la fiscal dice que no hubo abuso, porque el defensor de oficio hace la denuncia, hubo abuso, le golpeó en el oído. Y la fiscal ve el informe médico. Y además, a ver, y la fiscal archiva el asunto. Entonces,
si hay una acusación, hay que probar que hubo una acusación de abuso. Y no lo probaron. Y bueno, insisten que hubo abuso, pero si la fiscal determinó que no lo hubo. Y hubo un médico que constató que no hubo lesiones. Entonces, ¿qué más? ¿No averiguó ningún otro de esos? O sea, bueno, como no, este es el único que... Entre ayer y ahora no se metieron de lleno en otro como para comprobar que... Seguramente hoy, y cuando vaya al ministerio después de cosas, veré a ver qué pudieron ir averiguando, y seguramente me pasarán tantas instancias de investigación, qué investigación interna hicimos. Entonces dice Fernando, el ministro tiene que saber. Claro que sé. Miren, yo tengo números, porque los datos, para podernos entender en este tema, tenemos que admitir siempre alguna medida, alguien que mida esta situación. Y yo tengo acá informes, yo se los traje para que ustedes miren. ¿Del observatorio? Claro, pero miren lo que son los informes, ¿no? Son informes anuales del observatorio, donde hay estudios hechos con planillas, con mediciones, con comparaciones, bien realizados. Este observatorio lo establece en el año 2008. En el 2012 Bonomi le ha dado mucha realce y lo apoya, y me parece bien, nadie cuestionó. Ahora, igual hay diferencias entre eso y lo que dice la Institución de Derechos Humanos. Yo voy a refrescar un poco pero lo que la Institución de Derechos Humanos no tiene registros. No, está bien, pero Mariano, pero sí. Es muy importante que en esto nos pongamos de acuerdo. Claro, pero ellos dicen que no les llegó esa cifra, porque entonces estamos hablando con usted, después hablamos con Wilder Taylor y parecería que manejan números diferentes. Usted, ¿Pero qué números maneja Taylor que no sean los oficiales? Porque estos datos entran en el sistema de gestión. Vamos con el número que usted dio el otro día. Usted afirmó que desde que empezó a aplicarse la ley de urgente consideración, disminuyeron los casos de abusos policiales y de abatimientos. Y sostiene que, según los datos que maneja el Ministerio, que son del observatorio, las denuncias bajaron de 158 en 2020, antes de la entrada en vigencia de la ley, a 134 en todo el año 2021. Taylor dice, nosotros tenemos información de que los abusos policiales aumentaron desde que rige la LUC. Pero entonces yo digo la fuente. ¿Cuál es la fuente de él? Las denuncias a la propia institución. No hay. Lo que él está hablando en el informe de la institución es las denuncias de los defensores de oficio. Entonces, ¿de dónde saca lo que uno tiene que decir son las fuentes? Esta gente del observatorio no son gente que nosotros designamos, es gente que designó Bonomi. El director es la gente que designó Bonomi. Y nadie lo cuestionó en el pasado cuando decían que las rapiñas subían y que los homicidios subían. ¿Y ustedes no le envían esos datos a la institución? Porque Taylor también decía, nosotros como institución de derechos humanos no recibimos esos números que difundió públicamente La Heber. institución de derechos humanos es una institución que asesora al Parlamento, que es designada por el Parlamento. Yo la voté como parlamentario, así como el comisionado parlamentario. Petit no responde al ministerio. Responde al Parlamento. Sí. Responde al Parlamento. Y la institución también. Jorge Larrañaga dijo, y algo que me parece que viene al caso, que parecería que actúan como un club político. Dijo Jorge. ¿Por qué dice que viene al caso? Viene al caso, porque vienen ahora justamente a establecer una eco de una situación en donde no me presentan ninguna denuncia. Yo todavía no recibí el informe de la Institución de Derechos Humanos y tampoco recibí el informe de los defensores de oficio, que se dirigieron a la Suprema Corte de Justicia, no a mí. ¿Y qué le contesta la Suprema Corte de Justicia a la Asociación de Defensores de Oficio? Señores, acá no tienen nada que hacer, vayan a la Fiscalía o vayan al Ministerio del Interior a hacer las denuncias. Hasta ahora no he recibido ninguna denuncia de abuso de funciones por parte de los defensores de oficio. ¿Y la Fiscalía? No lo sé. Yo voy a tener una reunión con el fiscal hoy, ahora de mañana. ¿Con Gómez? Con Gómez, por otro tema. Pero voy a ir a preguntarle. Digo, che, porque también nos hablamos de, che, ¿recibiste vos alguna denuncia de los defensores de oficio o un envío de la Suprema Corte de Justicia para tramitar estas cosas? No sé qué es lo que me va a ver. Nosotros no recibimos. Y tampoco recibimos oficialmente el informe de la Institución de Derechos Humanos. La vimos, porque trascendió, porque sale a la prensa antes de que me llegue oficialmente a mí. Entonces, la institución que dice, se hace eco de lo que dice la Asociación de Defensores. ¿En qué datos se basa los defensores? No lo sé. Entonces dicen, ahora el Frente Amplio presenta. El Frente, en la conferencia, dijo 50 casos. Muy bien. Estamos investigando los 50 casos porque son cosas concretas.
Miren, yo le tenía un número para que ustedes tomaran en cuenta, que me parece importante. ¿Un número nuevo? No, sí, un número nuevo, así una exclusividad que te doy, Mariano, de las cesantías. Nosotros actuamos muy duro contra la policía. Yo dije que en el episodio de los policías de la Guardia Republicana que fueron acusados de violación, de abuso, de abuso y de violación, todavía está investigándose ya en la justicia. El Nano sabe mucho más que yo todo el procedimiento. Yo dije que ya estaban afuera. Y dije que estaban afuera. No porque yo tenga la comprobación, no me estoy metiendo ni presionando a la justicia. Porque tenían que estar patrullando los policías. Y estaban tomando con una dos copita. chiquilinas otra, en otra. Usted me lleva y dije, y termino a hacer el razonamiento, Nano, y dije, estos 3 policías ya no pertenecen más. ¿Se puede tomar eso como una presión a la justicia? Me No. lleva la palabra presión. Tomé la decisión que no están dentro de la fuerza. ¿Y cuál es el número que nos iba a Y dar? el número, y ya te termino, Sí. las cesantías, o sea, ¿cuáles son las cesantías? Policías que nosotros- echados, sí. echados? En el 2019, 115. En el 2020, 138. Primer año del gobierno de ustedes. En el 2021, 279. Y en el 2022, en los 2 meses que está de este año, 118. ¿Y a qué responden mayormente? 118 quiere decir Que va a ser más grande que los anteriores. que No, en igual- 2 meses nosotros cesamos O sea, en 2021... más que sí. todo el año A 2019. ver, en Entonces, 2021 se duplicó lo de 2020 y ya uno se ve venir que en 2022 va a ser muy superior a 2021. muy superior al 2021, en donde actuamos limpiando aquellos malos policías. Pero se refiere más a casos de corrupción o de abuso policial. Cesantías estoy hablando. Por eso, Son son por genéricas. todo tipo. Todo Pero tipo. donde está, notoriamente, si hay un caso de abuso, Sí. También está ahí. es automático, porque viola la ley de procedimiento policial. Le voy a... Entonces, frente a esas situaciones que a mí a veces me indignan porque tenemos que hablar de algún número. Entonces, se cuestionan los números del observatorio. Pero ¿cómo se puede cuestionar algo que es la misma gente, con la misma metodología y con el mismo director que estuvo con Bonomi? ¿Y por qué no se cuestionó antes? ¿Se cuestiona ahora porque bajan? Antes, cuando subían, ¿alguien cuestionó esos números? Nosotros no. Le voy a cambiar un poco el tema y lo Sí, dejo claro. respirar un poco así. Respira y Y un vaso de agua tengo. tiene ahí. Tiene. No, otra de las cosas que cuestionó el Frente, y me animo a decir que con pertinencia, fue a su presencia en Durazno con Sí. una situación que no está laudada por la justicia ni tampoco por la Fiscalía, y es un procedimiento policial que obviamente hay un solo testigo, que es el que sobrevive al accidente, y los 2 policías. Los 2 policías. Los 2 policías que se le ponen al lado a la moto en una persecución por ruidos molestos, lo quieren detener, no se detiene, lo tocan, dan una curva a más velocidad que la permitida, eso es abuso de funciones en definitiva, y termina produciéndose un accidente que le cuesta la vida a Santiago Cor. Justo acá Ahora- hay un oyente del 003 que pregunta por qué el señor Heber cuestiona la justicia con respecto a los policías juzgados en Durazno. La pregunta es, yo... Nos la dimos por válido en la respuesta de una afirmación que no existe. Está bien, pero déjeme terminar la pregunta. Yo te dejo Usted habló de terminar. presión. Sí. ¿Se le ocurrió a usted que tenía que ir ahí? ¿Por qué tiene que ir el ministro cuando hay un caso que todavía no se laudó? ¿Y por qué usted interpreta que eso no debe mirarse como una presión? Porque si yo veo aparecer a Heber, perdóneme, pero el ministro del Interior tiene una figura, tiene un halo que lo acompaña, usted ya lo sabe, porque es ministro, un halo que lo acompaña importante. Había una manifestación de policías muy ruidosa, además, que también es cuestionable, creo yo, porque había familiares deudos enfrente, ¿no? ¿Por qué considera usted que no es presión haber Bueno, estado allí? ahí está. Ahora es suya. Ahora es mía, muy bien. Vamos de a poco. Yo estaba narrando el hecho de que cuando nosotros creemos que la policía estuvo mal, yo dije en la prensa que me sentí traicionado por estos 3 policías y que ya no pertenecían a la justicia, a la policía. ¿Se puede tomar esto como una presión a la justicia? Todavía no lo había juzgado, todavía no lo juzgó la justicia. Y yo ya dije que no pertenecían más a la policía
y hice presión sobre usted mi no habló de la traición en el otro caso. Perdón, ¿me van a Heber. permitir? Sí, perdón, Heber, perdón. Es parlamentario, él te va a cobrar. Te va a cobrar Cecilia, todo. No, porque asocié el término Cecilia, traición pero si a me- otro caso, no a Si este. me interrumpís, no siguen el hilo de razonamiento quienes me están escuchando. Y yo quiero que me sigan el hilo de Adelante, razonamiento. adelante. Sin cuestiones si no están de acuerdo, por supuesto. Pero yo estoy diciendo que cuando actuaron mal, dije, me sentí traicionado por la policía y para mí no pertenecen. Ahí presioné a la justicia. Bueno, alguno puede, y el letrista puede decir que estoy juzgando antes que la justicia se pronuncie. Pero yo ya dije que no pertenecían. En este caso, el nano está diciendo, el nano Fole, que hubo todo el episodio que se está investigando. Yo no me meto en esa situación. Yo lo que estoy diciendo es, la policía en la ley de procedimiento policial dio la voz de alto. La persona no respetó. Por algo no respetó. Se asustó, no se asustó, salió corriendo. ¿Qué dice la ley de procedimiento? Que tiene que perseguirlo. ¿Le tiraron? No, no le tiraron. ¿Qué tiene que hacer un policía? Tratar de pararlo. Tuvo una desgracia la situación, que muchos lamentamos, que agarró la curva perseguido por la policía y que hubo forcejeos en la persecución. ¿El procedimiento para pararlo fue correcto? Bueno, es que no lo sé. Yo lo que nosotros hicimos de la investigación es que sí. La policía hizo su investigación administrativa Y dice que sí. y dice que sí. Le tocaron el volante, no la mano. Bueno, es que de alguna manera tiene que pararlo, si no va a tirar. ¿Cómo para alguna persona? Es como cuando alguien un ladrón sale corriendo. ¿Cómo para? Y lo tiene que reducir. Quizá le tenga que pegar para reducirlo. Obvio que tiene que reprimirlo. Ahora, que eso fue una actitud que hoy lleva a que la fiscal los acuse de homicidas. Bueno, O, a dolo no, la eventual, acusación ¿no? es esa. A dolo eventual, a título de dolo eventual. Son 8 años. Son 8 años de pena. A la policía, bueno, yo entiendo que no. Y fui a Durazno. ¿Cómo no voy a ir si son subalternos míos? Si yo estoy diciendo que actúen de esa manera. Hubiera sido distinto si el policía hubiera sacado la revólver y hubiera tirado. No puede tirar. ¿Cómo va a tirar? Ahora, sobre presiones a la justicia, yo no hablé con el juez. ¿Por qué la Asociación de Magistrados saca un comunicado si yo no hablé? Ni entré a la audiencia. Podría haber entrado Pero cuestionan su sola presencia. Dicen Sí, que la la sola sola presencia presencia mete presión. Sí, bueno. Bueno, es el halo que le digo. Es Es lo que el halo dice. que le digo. Muy bien, y eso ha levantado voces. Y cuando Mujica dijo que la justicia no existe, ¿no fue presión a la justicia? Es una crítica eso más que presión. Bueno, lo criticaron de todos los sectores. Cuando los magistrados cuestionan a Bononi porque bombardea el Poder Judicial para desviar la atención, ¿eso no es presión a la justicia? Cuando Lucía Topolán dice que promueve un juicio político a la Suprema Corte de Justicia, yo fui a Durazno, yo no cuestioné al juez, no hice ningún cuestionamiento. Estuve presente porque son subalternos míos. Así como soy duro cuando actúan mal, tengo que darle respaldo cuando creo que actúan bien. Porque si no, yo estoy en contra de la policía que yo mando. Los policías tienen que recibir ese respaldo cuando actúan bien. Y tienen que seguir la decisión de cesantía o de la dureza del ministerio cuando entiende que actuaron Pero mal. la justicia concluye Los que actuaron fiscales mal. hablan de una guerra abierta con Bonómicos, sin conocimiento de causa. Heber, La Suprema de Corte y Justicia insinuó presiones de Bonomi al ministro. Esto es presión, no ir a Durazno. Entonces, ¿cómo una fuerza política que hace estas cosas cuando hoy cuestiona mi presencia, solo mi presencia en Durazno? Y entonces, que soy un ministro que me tengo que quedar encerrado, Pero que no tengo Bonomi, opinión. sobre el caso Yo puntual, soy un ministro jugado. usted está diciendo que No actuaron soy bien. un ministro para calentar asientos. Y soy duro cuando actúan mal y tengo que jugarme cuando actúan bien. Ese es mi criterio. Pregunta. ¿Podrá haber discrepancia? Por supuesto que puede haber discrepancias en esta actitud. Pero es la única manera de uno de liderar y respaldar a la policía. Nosotros dijimos que íbamos a respaldar a la policía. Con mi presencia, una presión a la justicia. Yo creo que contestó muy bien el presidente de la República. No es presionable la justicia por el solo hecho de que el ministro está en la jefatura de la Y policía. además lo respaldó la calle Pau. Dijo que fue un buen gesto del ministro Heber. Eso fue un respaldo del presidente. Bueno, pero yo lo agradezco, pero sobre todo es importante decir que yo estaba en la jefatura. Tuvimos en la jefatura
el jefe me mostró un Twitter, un mensaje, donde la fiscal se quejaba por la seguridad del entorno del juzgado. Y ahí nos fuimos con el jefe de Durazno, entramos a la comisaría que queda frente al juzgado y miramos a ver si había una sensación, una aglomeración de gente que podría poner en riesgo a la fiscal. Había 20 personas con carteles del otro lado de la acera. Miramos la situación, vimos que había una manifestación pacífica y nos metimos en la comisaría, que además tiene conexión directa con la jefatura. Pero, ¿dónde está la presión? ¿Le puedo preguntar Es qué más, ve? creo que di garantía de que había la distancia con el juzgado. Por supuesto que yo me pongo en los pies de la familia, que era lo que vos mencionabas, Nano. Y entonces, donde puede haber una situación incómoda porque naturalmente soy una persona que no tenía antecedentes y que disparó de la policía, no sé por qué, se asustó, no sé cuál es la razón. Y la averiguará la justicia. Yo voy a respetar el fallo de la justicia. Puedo discrepar con la justicia. No estoy discrepando ahora con la justicia. El 4 de abril va a dictarse sentencia. Y usted si la justicia llegara a si la justicia llegara a fallar en contra de su posición, ¿usted ahí va a pensar que se equivocó al ir? Bueno, esperemos. Mariano, no me hagas dar juicios que por ahí pueden ser presiones. Yo voy a esperar. A mí me parece que una formalización, cuando cumple la ley de procedimiento policial, dice que lo tocó Claro que lo tocaron, claro que lo empujaron. Nadie imaginó que iba a tomar la curva y se diera... Fue un accidente en la persecución. Acá hay que demostrar que hubo intención. Intención no hay. Bueno, entonces si no hay intención, ¿los policías actuaron persiguiendo correctamente en base a la ley? Sí, señor. Es lo que yo razono. Y es lo que investigación. Entonces mi obligación es respaldar a la policía cuando actúa bien. Porque si no lo hago, la policía siempre dice, claro, cuando nos equivocamos nos matás, pero cuando acertamos y hacemos lo que dice la ley como procedimiento, ahí no tenemos el apoyo del ministro. No tienen el apoyo del ministro. Yo fui a dar apoyo a mis subalternos, no a presionar a la justicia. No fui a presionar a la justicia, ni conozco a la jueza, ni le vi la cara. Un día voy a tener el placer de saludarla. Conozco muy bien a la fiscal, porque la conozco del Parlamento, cuando era secretaria política de Lucía Topolanqui. Ahí sí yo la conozco a la fiscal de esa época. Y la votamos como fiscal. Eso que está diciendo también es una señal. Pero, ¿es verdad o no es verdad? No, bueno, pero es un recuerdo que pone sobre la mesa. Estoy diciendo que la conozco. Sí. Que la conozco porque fui a negociar al despacho de Mujica y estaba en el despacho de al lado y era la secretaria política, la fiscal, de Lucía Topolanqui. Entonces, como era la secretaria política, a veces entraba a la sesión cuando yo estaba negociando la ley de financiación de partidos políticos con el senador Mujica, que nos sentábamos con Pepe Amorín, yo, y Pepe entraba la ahora fiscal como secretaria, trayéndole datos y informes a Mujica, y la conozco de esa Pero época. está insinuando que eso puede incidir. No estoy insinuando nada, estoy diciendo que era secretaria. Bien. Y ahora es la fiscal que cuestiona algo. Y yo la voté como fiscal, como senador. Cuando vino, se presentó un concurso y vino, y fue cuestionada en el Parlamento. Me acuerdo que en aquella instancia fue cuestionada duramente por Pedro Bordaverde, por el hecho de que tenía una vinculación muy notoria con un grupo político como era Coso. Y nosotros dijimos, bueno, pero salvó el examen, salvó el concurso y que de alguna manera demostró puede ingresar. Es abogada, era asesora de Lucía. Y bueno, yo estoy cuestionándola por ese pasado, ¿no? No, pero lo está recordando. ¿Y cómo no lo voy a recordar si la conozco desde ahí? Yo no la conocía, no la conozco ahora, la conozco cuando estaba en el Parlamento. Se nos van los temas, ¿no? Sí, tenemos algunos mensajes. Usted tenía varias preguntas. Yo quería transmitir alguna de las cuestiones que están preguntando los oyentes. Agradezco que se le transmita al ministro por qué en Santa Lucía las bocas abundan en zonas céntricas a ojos vistas de vecinos que viven con miedo y que el 0800 5000 da poca respuesta, está diciendo Ana, para transmitirle al ministro. Bueno, nosotros hemos cerrado 2.200 bocas de pasta base. Antes había la tesis de que habíamos que perseguir al gran narcotraficante y no tanto el narcomenudeo, ¿no? Tesis que nosotros cuestionamos en su momento. La tesis bonomia era esa. La tesis bonomia.
¿Y cuáles son los resultados de drogas? Que pues me traje los papeles para no equivocarme, ¿no? A veces estoy medio corto de vista. Miren, en el 2019, 55 kilos de marihuana se agarró en la época de Bonomi. Esto es otra exclusiva que te doy, Mariano, porque veo que las cesantías y esto. En el 2020, te dan los títulos, ¿no? 22.000. Y en el 2021, 1.700 kilos de marihuana. ¿Por qué se refiere solo a marihuana? Creo que lo que más preocupa en las bocas son otras drogas. Sigo. Sí. Cocaína. Ahí va. 1.200 en el 2020. En el 2021, 1.800 kilos. 1 tonelada, casi 2 toneladas. En el 2018, 500. En el 2019, 3 millones porque se agarró aquel contrabando que apareció. En realidad no lo agarramos nosotros, lo agarraron en Hamburgo, ¿no? Sí, el histórico aquel. Sí, que apareció toda esa droga. Sí. En realidad no es captura de acá. No, fue la policía alemana en ese caso. Sí, la policía alemana. En el año anterior, 500. Y nosotros, 1.800. Estamos pegándole al gran narcotráfico. Pasta base. Pasta base. 82 kilos en el 2019. 623 kilos en el 2020. 1.145 kilos en el 2021. Esa es la estrategia para que derramen las Bueno, bocas. nosotros estamos dando una batalla contra el narcotráfico. Y los números dicen que tenemos el récord de mayor captura de droga del gran contrabando. Y además el récord de cerrar bocas de pasta base, porque cerramos 2.200. Entonces esa mujer que con criterio y con derecho me pide que cierre, yo tengo un problema, el país tiene un problema, no yo, que es el allanamiento nocturno. Claro. Y yo ahora no lo puedo plantar, estamos en una situación de referéndum, voy a dejar pasar un poco el tiempo después que termine la situación del referéndum, pero voy a volver al Parlamento a decir, precisamos el allanamiento. Somos el único país otra vez lo va a plantear. Sí. Ministro. El allanamiento nocturno es básico, Mariano, porque las bocas abren de noche. Fíjense que hay casos en donde hemos allanamos una boca, pero allanamos 10 minutos antes que salga el sol. Bueno, pero la droga tiene... A ver, hay inteligencia, ministro. Nos quedamos con la droga y nos quedamos con las armas y cosas, pero no pudimos procesar a ninguno, porque el sol salió 7:15 y el allanamiento lo hicimos 7:05. Entonces el juez... Fue nocturno. Dijo que no había luz, ¿no? Pero no había amanecido. Entonces es muy difícil pelear de esta manera. Entonces, ustedes dicen, y esta gente dice, hay que pelear contra las bocas de pasta. Claro que queremos pelear. Pero hay bocas diurnas, ministro. No, muy pocas. Generalmente abren de noche. Saben que no podemos entrar, y entre los artículos de la LUC lo que pusimos es que los hogares, cuando se usan los hogares como expendio, tienen 4 años de prisión que son cuestionados, uno de los cuestionados. Y yo creo que hay que poner ese artículo, que ese artículo nos ayuda a la policía cuando usan un hogar como venta de boca de pasta base. Ya no es una boca, es un hogar que además apretan o amenazan a las personas, o hay colaboración de los que viven para vender pasta base. Ministro, es cierto que todos los delitos bajaron en 2021 en comparación con 2020, pero también... Y mucho más con el 2019. Y más con el 2019, pero es verdad también que en el segundo semestre de 2021 los homicidios aumentaron si lo comparamos con el mismo semestre el año anterior, de 2020, ¿no? Tuvimos 167 asesinatos entre julio y diciembre de 2021, que son 8 más respecto al mismo periodo de 2020. Y... Lo que dice Charles Carrera del Frente Amplio y la sensación que hay es que en estos primeros 2 meses del año hay una tendencia también a la violencia trágica y hay muchos homicidios. Entonces, ¿no le preocupa el aumento de asesinatos? Por supuesto, Mariano. ¿Y tiene datos de estos primeros meses del año? Yo te pediría que no me traigas a Charles Carrera porque Charles Carrera es el rostro del fracaso. Fue director, fracasó. Se lo menciono porque él es el vocero del Frente Amplio en temas de seguridad. Es la cara del fracaso de la gestión de Bonomi, porque Bonomi lamentablemente usted dice, ¿usted le preocupa? Ahora el rostro del fracaso ya no es Bonomi, porque está mejor vida, espero,
y el rostro de fracaso es Charles Carrera. Ahora, le pregunto por los primeros dos... Sin perjuicio de eso te agarro los números, Mariano. Perfecto, pero sobre el primer trimestre de este año, ¿no? Que ha sido muy violento, que está por terminar, quedan 15 días de marzo. ¿Tiene datos concretos de homicidios en lo que va del año para compararlo con el comienzo del año pasado? Febrero es igual. ¿Igual? Igual. Febrero. Solo febrero. Estoy hablando de febrero. No tengo enero. Tengo enero, tengo febrero, me falta marzo. Pero yo no puedo ir. Acá lo que hay que mirar, Mariano, no es en la semana a semana, día a día. Porque hay muchos días en donde, por suerte, no me suena el teléfono de que no hay homicidio. Pero ¿por qué aumentaron los crímenes en ese segundo semestre del año pasado? Vamos de a poco. Aumentaron con respecto al 2020 y bajaron con respecto al 2019. Bajaron con respecto al 2019. Entonces, ¿qué pasó en el 2020? Estábamos en pandemia. Eso es significativo de que hay menos circulación y bueno, hubo menos homicidio. Yo no estoy diciendo que la pandemia es la que bajó el tema del delito, pero hay menos circulación. Yo creo que incidió naturalmente. Ahora, en el 2021 en el último semestre hubo una plena movilización. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros, Mariano? Comparábamos los 6 meses sin pandemia con los 6 meses sin pandemia del 2019. No el 2020, que teníamos una situación especial. ¿Tú te acordás que habíamos cerrado las fronteras? ¿No? En diciembre cerramos las fronteras. Quiere decir que estábamos hablando de periodos sin pandemia, 2019. ¿Y qué pasó? Bajamos. Entonces, ¿no nos alcanza? No nos alcanza. ¿Que son altos? Sí, son altos, Mariano, son altos. Nosotros queremos bajar estos homicidios. O tú me decís, este primer trimestre, bueno, déjame terminar y voy a hacer, si hay un crecimiento, no quepan la duda que el observatorio nos va a decir y va a decir que hubo aumento. Y si hubo aumento tendremos que dar una explicación. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, este fin de semana tuvimos 7. Fue súper violento, sí. Sí, este fin de semana. El otro anterior no tanto, pero este sí fue muy violento. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un triple homicidio en Las Piedras. Tú lo señalaste en el canal. Triple homicidio de una persona psiquiátrica que mató a la madre y a los 2 tíos. Eso horrible, espantoso, ¿no? Y después hubo 2 personas que discutieron, estaban en alto grado de alcohol y uno mató al otro. O sea, no hubo un episodio de violencia, salvo la violencia intrafamiliar, que significa, bueno, ahí tenemos 4 de los 7. Otro en Rivera, que fue por el tema de drogas, ¿no? Que tenían deudas porque se habían enfrentado y, bueno, lamentablemente. A mí me desespera y me duele mucho como cuando pasó lo del muchacho que trató de salvar a la madre. Paso Carrasco, el chiquilín del supermercado, 19 horrible. Años. Porque quien está en la violencia, lamentablemente, ojo que no estoy minimizando todos pibes, los homicidios. 17, 18 y 19, el muerto y los 2 agresores. Sí, pero todos pibes. Todos horrible. Sí. Yo no estoy minimizando los homicidios. Pero una cosa es si hay una persona que está en la actividad del crimen o de la organización delictiva, en donde está sometido eso a una persona inocente que simplemente va a un supermercado y se antepone con la policía, con el delincuente para defender a la madre y sale muerto, pobrecito. Y la madre. Yo me pongo en el lugar de la madre y me duele muchísimo. Por suerte la policía, muy profesionalmente, con una huella digital, pudo hacer las pericias científicas como para encontrar a la persona y agarramos a los 2. Sí, fue rápido. Tengo una consulta. Y todos y solamente uno de los 7 casos, uno solo, todavía no lo agarramos. Hay otro. Uno de los 7. Los demás los agarramos a todos. Hay otro caso dramático, que es este caso que se descubrió de 2 mujeres fallecidas, asesinadas por un hombre. Un poco de agua para el ministro. Estoy haciendo el programa. No, todo bien. Sobre todo con el caso de Nuevo París. El caso de Nuevo París. Sí, horrible. Horrible, bueno, sí. Pero hay una cosa que yo le quiero preguntar sobre el procedimiento policial, porque me parece que queda una cosa ahí. Cuando se hace la primera denuncia, la familia de Ayelén, esta chiquilina de 16 años que era madre joven, va y señala la casa. Viene un patrullero, toca el timbre, abre este hombre, el autor de los asesinatos,
que resulta ser un ex policía, integrante de la polibanda. Sí, polibanda. Sí. Y con conocimiento de causa le dice, acá no pueden entrar. Y los policías se retiran. Sí. Ahora, no debió quedar allí una guardia policial, teniendo en cuenta que había una familia señalando que la hija estaba ahí. Se va a la policía y vuelve 3 días después. Sí. O sea, si hubiera quedado una guardia policial, yo no digo que Ayelén estuviera viva, pero posiblemente no se hubiera escapado de este hombre que después fue capturado milagrosamente porque lo reconocen. Sí, sí. Pero no debió haber quedado un policía allí de garantía. El problema es que la policía le pidió un allanamiento, ¿no? Y no se le dio el allanamiento. Y no pudieron entrar a la vivienda porque además el otro, que era ex policía integrante de una banda la polibanda, la polibanda, sí, sabía perfectamente cómo bueno, se pero los tenía policías que huelen eso. Claro, que ver. y el allanamiento también. Nosotros precisábamos el allanamiento diurno, que es entrar a revisar. No pudimos entrar a revisar. Después vienen los sucesos que se descubre porque estaba en el pozo. Una denuncia posterior 2 días después. 2 días después. Bueno, yo creo que... Pero un policía con olfato, no debió haber dicho, che, vamos a dejar a alguien acá, deja un can acá. Está bien, quizás te puedo admitir que si hubo o no hubo olfato. Lo que sí era que la policía en su momento, frente a la denuncia, pidió el allanamiento y no se le dio el allanamiento. Si se le hubiera dado el allanamiento, hubiéramos estado actuando. Entonces, estamos un poco también muy presos de una situación que es garantista también en el Uruguay, que es la acción del fiscal y del juez, dando o no dando el allanamiento. Cuando yo pido el allanamiento nocturno, estoy hablando de que el juez me dé permiso para entrar a una casa. Claro, no vale libre albedrío de la policía. No es que entra la policía por sí misma. Entonces son garantistas. Entonces la policía también está con mucho cuidado en cuanto a poder intervenir, si no es con conocimiento del fiscal y con el aval del juez de que podemos entrar, porque si no nos invalida toda la prueba que nosotros podamos conseguir. Sí, yo me refiero a una familia señalando la casa. Sí. Ahí está mi hija que tiene 16 años, menor, ¿no? Sí, no, por supuesto. Fue un espanto todo esto, es un asesino serial, porque había 2 mujeres, ¿no? Todavía estamos averiguando en científica cuál es el otro cadáver que hay. Horrible esta situación. Nos vamos a enfrentar mucho. Ahora, yo preciso armas para combatir el delito. No me saquen las armas. ¿Y la política? Las armas legales estoy hablando, no las armas. Por suerte no los fierros. No los fierros. La policía está bien equipada en ese sentido. La administración del frente la dejó con buena dotación de armas, todas con armas poderosas, para ser de alguna manera garantista de la ley. La policía es una policía democrática, que actúa haciendo respetar la ley y está sujeta a control permanente. Nosotros en asuntos internos permanentemente estamos investigando el accionar de la policía. Yo estoy dando garantías del accionar policía, pero cuando estoy convencido de que actuaron bien, lo respaldo, porque es lo que mínimo que pueden. Es un funcionario público, Mariano, Nano y Cecilia, que arriesga la vida. No es un funcionario del Ministerio de Ganadería y Agricultura que está con un sello atrás del mostrador. Todos los días se levantan y arriesgan su vida, de noche, su familia. Ministro, yo he visto casos realmente que te rompen el alma de la situación y de la propia policía. El otro día estuve en Melo, estuve felicitando a un policía que había salvado la vida de una niña y cumple misiones sociales. Somos los primeros que llegamos en la atención. A veces en 33.000 existe alguno que actúa mal, seguro. Pero esta politización le hace bien a la seguridad porque, por ejemplo, tenemos el caso de las hermanas abusadas de Nuevo París, una familia cuya situación, si hubiese salido esta noticia de otro país, quizás estaríamos todos conmocionados, y hoy, por la campaña de la luz, casi que no llama la atención un caso espeluznante. Pero ¿cómo no va a llamar la atención esa violación sistemática? ¿Tuvo algún informe el Ministerio del Interior? Pero por claro parte que tenemos del MIES? informes detallados, investigados de todo. Lo que pasa es que ahora tiene la Fiscalía la acción, ¿no? Pero digo, nosotros en ese tiempo somos que herramienta de la fiscal. La fiscal es la que lleva adelante. Y en muchos de estos casos son los que estamos a la espera de lo que diga la fiscal, que es la que dirige la investigación y luego la va con el juez, ¿no? Pero Entonces, Mides, cuando no pudo ubicar a las personas, ¿no se comunicó con el Ministerio del Interior en su momento? No te sé decir, Cecilia, como para decirte, informarte, eso no me acuerdo, pero lo que sí sé es que nosotros tenemos toda una información acabada de cada uno de los casos. A mí me llega todos los días de mañana, a las 6 de la mañana, el estado de situación de la noche. Y entonces estoy mirando a ver qué pasó. Y en donde después se profundiza en el día. Yo voy a mi despacho y digo, che, ¿cómo es este caso? ¿Y qué pasó?
Bueno, es la forma de actuar y de gestionar. Yo creo que nosotros estamos con una policía muy capaz y muy responsable. Y a mí me enoja mucho cuando se trata de generalizar la situación. Hay abusos policiales, hay menos abusos policiales. No me hagan una suerte de una verdad ya decretada, cuando no es verdad que hay más abuso policial. Se dijo cuando se votó la LUC de que iba a haber, por la actitud garantista de respeto y de preservar a la acción del policía, nosotros dijimos que era una falta, un delito, que mañana se escupiera un policía, se le pegara un policía, se le pintara un policía, y que eso no pasa en ninguna parte del mundo, en ninguna policía. Ni en los países democráticos, ni en los países, ni menos en los países comunistas, ¿no? En donde van de 30 años para adentro. Vaya uno a meterse con la policía americana a ver qué le pasa, o a la española, o a la italiana. Yo un día en Italia le pregunté en una dirección a un policía y me dijo, yo no soy guía turística, pregúntele a un guía turística. Me maltrató el policía porque estaba cumpliendo otra misión. Entonces me dio temor, ¿viste? En la policía. Acá no. Ahora, de ahí a pintarlo, escupirlo, maltratarlo y pegarle, acá no, sin delito, Cecilia. No, ahora es delito por la LUC. Y eso ustedes lo Y eso dicen que esto iba a ser garantía como para que hubiera mucho abuso policial. ¿Y dónde está el abuso policial? ¿Dijeron? No lo sé, en general a mí la policía me trata bien, pero a veces sucede que la apariencia delictiva incide. ¿Qué apariencia delictiva? En algunos casos lo que se habla es el abuso policial frente a apariencia delictiva o a personas que son más débiles ante la policía que otras quizá. No, Cecilia, no sé, no se puede... pero me gustaría que me lo aclararas, porque la ley habla de hechos de apariencia delictiva, no gente de apariencia delictiva. Bien. Hechos no es lo mismo que gente. Y ustedes eso es un error que se está haciendo a veces por la campaña del sí, en donde está diciendo, te van a parar por apariencia delictiva. ¿Cómo? ¿Dónde dice eso? Hechos de apariencia delictiva sí te van a parar. Heber, y ustedes eso lo están destacando incluso en una campaña en televisión, ¿no? El cambio ese que ahora es un delito escupir o agredir verbalmente o resistirte al arresto. La resistencia, pero sobre todo la agresión verbal o un escupitajo, eso lo están destacando en televisión. Sí. Ahora, la pregunta es, quedan 10 días de campaña, ¿no? Sí. Porque después va a haber una veda. ¿Usted en esta recta final piensa ir a varios actos para defender el no? Sí, claro que sí. ¿Y va a ser uno de los oradores en alguno? Sí, ayer fui uno. Ayer en la lista 71. Que estaba caliente ayer, ¿no? Sí. Yo no. Me dijeron ahí, se dice que se ven los gritos. No, yo hablo fuerte. En los actos, y con pasión. En los actos finales, sí. ¿No? Apasionado. En ese de las piedras. Y dije que veía que había una actitud contra la policía. Ajá. Porque la siento una actitud contra la policía. En los actos finales, ¿no? Frente ¿no? Amplio. Sí, una actitud contra la policía. En los actos finales, que va a ser uno en Las Piedras, que ya es como una cábala para la coalición multicolor, sí. Y otro en la Plaza de la Bandera, ¿va a ser uno de los oradores? No lo sé, yo soy soldado de la causa. Si quieren que hable, hablo. Hay un comando, que es el que dirige. Esto fue de la lista 71 del herrerismo, de mi sector. Entonces sí, hablé ayer. Ahí habló Álvaro Delgado, que no es del herrerismo, puede serlo, pero no lo es. Ya le gusta para incorporarlo. Bueno, sí. Pero estaba Laura Raffo, que también, estaban todos. Pero nosotros terminamos. Gloria Rodríguez estaba, que es de mañana el comando dirá quién habla en el acto final. Quizás haya un orador o varios oradores, pero me parece que tenemos que hacer un mensaje claro. Sobre todo, de información al indeciso para que sepa conscientemente qué es lo que va a votar. Bien. Me parece que es nosotros no vamos a aconsejar a votar anulado ni a votar en blanco. Eso me parece que es carente de argumentos. Sería horrible que en una instancia de referéndum yo digo, no voten en blanco, voten anulado, porque si no se cuenta para el... No. Pero nosotros eso no lo vamos a hacer. Yo estoy escuchando esa crítica que hacen ustedes, pero también es comprensible que desde lo que no voy a hacer. Pero digo que es comprensible desde el Frente Amplio que expliquen que hoy un voto en blanco es votar al no, es lo mismo. Bueno, está bien. Yo no digo que no voy a hablar de eso. Voy a hablar de los argumentos porque me parece que tenemos argumentos suficientes como para convencer por votar el no. ¿Entendés? Entonces no necesito entrar a descalificar ni a mentir y esto. Ahora sí, cuando se miente, me enoja, me indigna. Porque no se puede decir que nosotros vamos a cortar las jubilaciones por la LUC. No se puede decir que vamos a rebajar la jubilación. No se puede decir que nosotros vamos a quitar canastas.
Y eso es lo que la gente nos dice en los actos. ¿Y usted no exageró cuando dijo que si ganaba el sí tenían que liberar más presos? 1.700 es el cálculo que tenemos en el Ministerio de gente que hoy es rapiñera, especialmente agravada, que tendrían derecho a pedir la libertad anticipada si se deroga la LUC. 1.700. O sea, es mucho, ¿no? 1.700 personas están en condiciones, porque cumplieron la mitad de la pena, para pedir la libertad anticipada. Bueno, la rapiña especialmente agravada. Y yo no quiero que pidan. Ahora, ¿quieren que pidan la libertad? No se otorga automáticamente. Generalmente, si se comportan bien en la cárcel, como lamentablemente las cárceles están... Bueno, eso iba. Antes que se vaya quería preguntarle claro, eso, porque ese es un tema. Es un temún y no quería que se me fuera sin hablar de eso, ¿no? Eso. No lo conozco bien, pero sí sé que los procesos como que se repiten, ¿no? Yo sé que Bonomi inició una reforma carcelaria, puso los operadores penitenciarios, pero después volvió a una situación compleja. Sí. Arrancó la Rañaga con la Operación Dignidad. Sí. Después el nombre se fue destiñendo un poco cuando aparecieron situaciones que volvimos a ver de hacinamiento, de atroces abusos dentro de las cárceles. Sí. ¿Qué siente usted cuando le hablan del sistema carcelario? ¿No es necesario una política de Estado más profunda acá? Sí. A Bonomi le llevó 8 años reconocer que él no podía desde el Ministerio del Interior. Sí, 8 años le llevó reconocerlo. Bueno, a mí un mes. Él le llevó 8. A mí un mes. Ya había actuado Jorge Larrañaga. La herencia es una herencia maldita. La situación del módulo 10 y 11 es un desastre, es una violación a los derechos humanos, es un horror lo que pasa ahí. Estoy desesperado por refaccionar el módulo 3 y el módulo 1, que fueron vandalizados y que hoy no puedo tener a ningún precio. Son 500 personas que podemos tener en cada uno de esos 2 módulos del CONCAR, y estamos apurando la obra para que de alguna manera podamos aliviar el hacinamiento que están en los módulos 10, 11, el 3, lo poco que está funcionando el 3 y el 4. También abandonado. Donde hubo el incendio en el módulo 4. Entonces nosotros estamos desesperados por hacer eso y vamos a hacer 3 complejos más en libertad. Pero hay policías penitenciarios que, por ejemplo, dicen que la corrupción policial dentro del sistema carcelario es uno de los principales motivos por lo que ocurren estas cosas, y ahí nunca se apunta a la infraestructura, a la superpoblación. La corrupción, hay guardias carcelarios que incluso dicen que autoridades del sistema penitenciario se llevan comida que va para las cárceles, aceptan coimas. ¿Qué tanto se le hinca el diente a esto? Cecilia, yo actúo en base a denuncias, no en base a sentencias genéricas, porque ahí vos agarrás al mal policía y al buen policía. Exacto. Y es injusto para el buen policía, porque hay otros policías que no son corruptos y están diciendo corrupción policial. Y a mí me duele mucho, porque yo veo gente que trabaja en talleres, que saca a los presos de la cosa. Hay mujeres operadoras que dirigen centros carcelarios. Ahora voy a ir a Salto esta semana, mañana voy a ir a Salto, en donde se amplió Salto, y son 2 operadoras, no son policías los que están al frente de la cárcel. Yo los invito a que vayan a hablar con estas personas, estas 2 mujeres que llevan adelante en la cárcel de Salto. Es una maravilla. O sea, no todo es negro. Y me parece muy injusto que, digamos, hay corrupción. Seguramente en muchos lugares hay corrupción. Y seguramente hay corrupción en todas partes. Ahora, no se puede generalizar y abarcar a todo el mundo, porque si no da la sensación de que uno entra a la cárcel y son todos corruptos. Y eso no es verdad. Ahora, que puede haber, sí, bueno, hay una denuncia, hacemos la investigación. Yo he sacado coordinadores de jefatura. Nosotros en asuntos internos hemos actuado con policías corruptos. Vuelvo a decirles, hemos sacado casi 400, más de 400 personas cesantías en el 2021. Y antes 115 y ahora 400. O sea, estamos actuando, limpiando, autodepurando la policía. Y lo mismo en INR. Hay mucha gente que trabaja muy bien en INR y es muy justo que se le haga una acusación genérica. ¿Hay corrupción? Bueno, díganme dónde, hacemos la investigación y tengo asuntos internos del cual confío plenamente en la Comisión de Asuntos Internos, que no es muy querida dentro de la policía, naturalmente. Ningún asuntos internos en ninguna parte del mundo es querida. ¿Por qué? Porque investiga la propia policía. Y está actuando y es una persona muy de bien con un equipo de policías que me da garantías de que están actuando bien.
Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, muchas gracias por visitarnos esta mañana. Largo y tendido le dimos. 50 minutos. Es bueno interrogar a un ministro, ¿no? Una consulta antes que se vaya. No me dieron. ¿Qué fuma usted ahí? Este es el cigarrillo electrónico, pero no hay fumador pasivo. Perfecto. Que pase bien, Heber, gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Un placer, realmente. Suerte. Dale.